que primero se concretó con las reformas a la Constitución, en los artículos 3, 73 de la Constitución, sus artículos transitorios, y que fueron publicados el 26 de febrero de 2013, y que ahora, precisamente con estas tres iniciativas, realmente vienen a significar un retroceso muy grave en los derechos humanos de los trabajadores en general. Habría que señalar, por un lado, de que hay dos leyes que ya están aprobadas y que habría que revisar cuáles son sus consecuencias. Por un lado está la Ley General de Educación, que tiene 28 reformas a distintos artículos a la Ley General de Educación que ya estaba antes en vigor y que ahora se adecuó. Hay 14 artículos que fueron adicionados y hay 4 artículos que están derogados y está acompañada de 11 transitorios. Esta Ley General de Educación fundamentalmente lo que viene a confirmar es una posición de estar otorgando un escenario muy importante al secretario de Educación Pública para que él pueda estar autorizando todo tipo de evaluación, todo tipo de manejo relativo a los temas incluso sobre la soberanía de los estados, y el propio Instituto Nacional para la Evaluación también está planteado en la necesidad de que toda evaluación necesariamente deba de ser autorizada por este instituto. Obviamente lo que en esencia esta Ley General de Educación viene a representar es el centralismo, no solamente desde el punto de vista del Ejecutivo, sino que es el Ejecutivo el que estará determinando, incluso aún por encima de lo que establezca cualquier legislación. El artículo 3 transitorio de la Ley General de Educación, que ya se aprobó, establece que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas tendrán un plazo de 6 meses para adecuar su legislación respectiva a lo previsto por el presente ordenamiento, es decir, todas las legislaciones locales en materia de educación, los congresos de los estados tienen la obligación de preverlo. Y luego otra disposición también que ya fue aprobada, que es la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esta tiene 68 artículos que fueron creados con motivo de eso, y 13 artículos transitorios, y donde en esencia viene a estar confirmando con base en la Ley General de Educación una posición de dar a esta institución, sobre la base de algo que está denominándose como un organismo público autónomo, poder estar tomando todas las decisiones en relación a las evaluaciones, y decíamos que bueno, este organismo viene a través de una serie de lineamientos que están aprobados en la ley, que pueda prácticamente estar legislando sobre todo lo que tenga que ver con los temas de las evaluaciones, es decir, los gobiernos de los estados, los organismos descentralizados tendrán que esperar los lineamientos, que la única entidad que tendrá que aprobar será esta, y bueno, obviamente el tema me parece a mí bastante delicado. Y bueno, esta tercera ley que se encuentra en discusión, precisamente, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente, esta es una nueva ley que va derivada fundamentalmente, yo diría que va en consonancia con las reformas que se llevaron a los artículos 3 y 73 de la Constitución, pero incluso va más allá de lo que establecen las reformas. Esta ley general está compuesta de 84 artículos y 19 artículos transitorios. Toda esta ley habrá que revisarla en su conjunto, no solamente en lo que se refiere a sus artículos, sino los transitorios son disposiciones muy graves para ello. Yo me permití publicar esta semana un artículo que le denominé 32 razones inaceptables en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tengo entendido que en cada uno de sus folders se encuentra, y la idea es de que pudiéramos de manera breve, pero tratando de explicar cuál es el alcance de esta ley, lo podamos explicar cada uno de los puntos. Primero, el primer punto que estamos sobre todo llamando la atención es de que esta ley se aplicará de manera retroactiva
en perjuicio de quienes laboran actualmente en educación básica y media superior, contrariando el artículo 14 constitucional. Es decir, el artículo 14 constitucional establece que ninguna ley se podrá aplicar de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona. Esta ley, por su naturaleza, está, como en el punto 2 se está indicando, estará afectando a todos los trabajadores en activo, magisteriales a nivel federal, estatal, del Distrito Federal, municipal y organismos descentralizados. No se trata de los trabajadores de nuevo ingreso, se trata de todos los trabajadores y obviamente no importa el tipo de derechos que se tengan, la ley se aplica al igual para todos, no importa su antigüedad, no importa sexo, capacitación, profesión que se pueda tener en un momento determinado. El artículo, un punto tercero, que es la derogación de todos los derechos adquiridos. En la ley de referencia, nosotros, si revisamos el transitorio segundo, es enfático al decir: se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto. Todo lo que se oponga a este decreto quedará derogado, como ya en la propia Constitución, cuando se reformó el artículo 3 y 73 de la Constitución, el transitorio segundo de la Constitución dice que quedan derogados a nivel, desde el punto de vista de la Constitución, todas aquellas disposiciones que vayan en contra de estas reformas. Entonces, un tercer elemento que estamos aquí señalando es la derogación de los derechos adquiridos. Un cuarto aspecto que estamos señalando es que las autoridades educativas se arrogan, se dan el derecho de poder anular derechos sin necesidad de declaración judicial. Yo lo estoy anotando en los artículos 32, 40, 44 de esta ley, y la verdad es de que al estar leyendo una disposición de esta naturaleza, yo les quiero confesar que en el tiempo que tengo como abogado, que son más de 30 años en ejercicio, 35 años para ser exacto, nunca había leído una disposición de esta naturaleza donde la propia autoridad se estuviera arrogando estos derechos. Dice el artículo 32, al que estamos haciendo referencia: será nula de pleno derecho y en consecuencia no surtirá efecto alguno, sin necesidad de declaración judicial, toda promoción o cargo con funciones de dirección y supervisión distinta a lo establecido en este capítulo, quienes se beneficien, participen, autoricen o ejecuten algún pago o alguna otra contraprestación, incurrirán en responsabilidades. Y después el artículo 40, al que hace referencia, también dice que en el mismo sentido se declarará nula de pleno derecho y en consecuencia no surtirá alguno, sin necesidad de declaración judicial, todo aquello que tenga que ver con beneficios de derechos para los trabajadores, o el propio artículo 44, en donde dice que la nulidad de pleno derecho a que se refiere este artículo será oportunamente notificada al personal de que se trate por quien realiza las funciones de administración de recursos humanos. Es decir, la propia autoridad, el propio patrón, para ser claros, puede hacer una declaratoria declarando la nulidad de esos derechos, y bueno, obviamente es una autoridad patrón que al mismo tiempo se convierte en juez, y entonces obviamente el tema es sumamente delicado. En el punto 5 del documento que elaboramos, señalamos que desconoce la calidad de trabajadores a quienes laboran en el magisterio al convertirlos en sujetos administrativos, violando el artículo 123. Esto es muy grave, es decir, a los trabajadores que están sujetos a horarios de trabajo, están subordinados, están señalando órdenes de trabajo para llevar a cabo la materia que a uno le toca estar desempeñando, y que son derechos reconocidos por los trabajadores de acuerdo al 123 constitucional, con motivo de la publicación de la reforma constitucional del 26 de febrero, todos los trabajadores docentes dejaron de ser trabajadores. Ahora ya no son trabajadores, sino son sujetos administrativos. Es decir, ya finalmente, aun cuando tengan, bueno, yo decía un contrato, pero ya los contratos o los nombramientos están desapareciendo con motivo de esta disposición, y obviamente el tema es, diríamos, bastante delicado. Me parece que el centro de la reforma tiene que ver con eso, es el desconocimiento de la calidad de trabajadores y convertirlos, como decimos, en sujetos administrativos.
En el punto 6 del documento nuestro decimos que son 4 temas, los de ingreso, los de promoción, los de reconocimiento y permanencia. La permanencia tiene que ver con la separación en el empleo. Son ahora condiciones administrativas y dejan de ser derechos laborales. Todo lo que tenga que ver con esos 4 temas no es posible que se pueda estar catalogando como un derecho laboral, porque ahora en la Ley General del Servicio Profesional Docente, ahí se estará legislando todo lo relativo a esos puntos. En el punto 7 otorga facultades al secretario de Educación Pública Federal, le hace presidente de la República para estar por encima de la soberanía de los estados, para autorizar a los gobernadores lineamientos en los 4 temas. El artículo 8 al que me estoy haciendo referencia, basta leerlo de una manera rápida, con el fin de darnos cuenta de la atrocidad contra lo que es la soberanía de los estados, y dice expresamente esta disposición: en el ámbito de la educación básica corresponde a las autoridades educativas locales las atribuciones siguientes. Dice: número 1, someter a consideración de la Secretaría de Educación Pública sus propuestas de perfiles, parámetros e indicadores de carácter complementario para el ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento que estimen pertinentes. Entonces, aquí están sometidas las autoridades locales a la determinación de lo que diga el secretario de Educación Pública. El punto 8 nuestro permite a la SEP imponer lineamientos generales en la prestación de servicios de asistencia técnica a las escuelas de educación básica. Aquí lo que observamos es de que con esta ley, quienes redactaron esto, por supuesto que no son los diputados, lo hicieron desde las oficinas del secretario de Educación Pública, con asesores extranjeros, con asesores que yo les quiero decir, esta legislación está muy parecida a la ley chilena. Si pudiéramos comparar lo que dice la ley chilena, los asesores no les costó mucho trabajo interpretar esa disposición, y lo que están haciendo es permitirles al secretario de Educación Pública que él a su vez pueda legislar más allá de lo que puedan establecer los propios diputados. Después, el punto 9 de nosotros permite al Instituto Nacional para la Evaluación imponer y autorizar por encima de la soberanía de los estados lineamientos de todo tipo de autoridades educativos y organismos descentralizados para la evaluación de los 4 temas. Estos puntos ya están aprobados en las otras leyes, es decir, aquí solamente viene a ser artículos espejo que ya finalmente pase lo que pase. Lo más importante que se está planteando es el centralismo absoluto de parte de la autoridad y de este instituto. Faculta a la SEP y al INE para efectos administrativos interpretar unilateralmente la ley. Artículo 67. ¿Esto qué quiere decir en otras palabras? De que si hay alguna duda en cuanto a que haya una idea distinta que nosotros querramos definir y decir, es que lo que pasa es que pensamos que el artículo debe decir tal cosa, el único que puede interpretar la ley es el patrón. Dice artículo 67, la interpretación de esta ley para efectos administrativos corresponde al Instituto y a la Secretaría en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Entonces, obviamente lo están llevando a cabo atribuciones que solamente le corresponden a las autoridades judiciales. Las autoridades judiciales son las únicas que pueden interpretar la norma, pero ahora resulta que hasta el patrón, ya me resultó que es juez, puede declarar la nulidad de los procedimientos correspondientes, y él tiene incluso la facultad de interpretar las normas correspondientes. Por otro lado, el punto 11 dice: autoriza al INE a imponer los procesos de evaluación para los 4 temas que corresponde calificar a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados. Es decir, todo lo que tenga que ver con ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo, será el instituto el único que lo podrá llevar a cabo. El punto 12 es uno de los aspectos también, desde el punto de vista, gravemente criticados, porque no considera la participación sindical en los procesos de observación de las evaluaciones. A mí me llamaba la atención que, de acuerdo al artículo 7º, fracción 15ª, dará posibilidades a organismos no gubernamentales, a padres de familia, para poder estar presentes en los procesos de evaluación a los profesores, pero no a los organismos sindicales, no a los trabajadores. Para ellos está vedado cualquier participación que se pueda tener, ni siquiera como observadores. Es decir, los
Sindicatos ni siquiera están invitados, esos no tienen derecho a pasar en absoluto. El punto 13, en los 4 temas se anula la intervención de cualquier tipo de sindicato o coalición magisterial. Es decir, cualquier tipo de sindicato independiente, local, estatal o de cualquier naturaleza no tiene derecho a intervenir en cada uno de los 4 temas que estamos señalando en el ingreso, promoción, reconocimiento, permanencia en el empleo. Esto es bastante grave porque no solamente es atentatorio contra el artículo 123 constitucional, sino contra diversos tratados internacionales en donde se reconoce como un derecho humano el tema de la organización sindical. Y bueno, con esta ley ya ha desaparecido esta posibilidad. El punto 14, obviamente también en consecuencia, los 4 temas no son materia de condiciones generales de trabajo. Si hubiera algún aspecto que estuviera planteado en las condiciones generales de trabajo cuando esté por escrito, no tiene ninguna validez. Lo que importa es lo que dice la Constitución, lo que importa es esta nefasta Ley General del Servicio Profesional Docente, la única que va a imperar, y aun cuando les digo las condiciones generales de trabajo, uno diga, oiga, pero es que mis condiciones generales de trabajo están vigentes y no sé qué tanto, no tienen validez porque ya están derogadas de acuerdo a esta disposición. Es uno de los temas más delicados, es decir, se les desconoce como trabajadores, se les desconoce la posibilidad de poder formar sindicatos para esos efectos, se les desconoce su derecho a que las condiciones generales de trabajo puedan ser un elemento de negociación en este aspecto. Y obviamente lo que se plantea en esencia esta ley es lograr de que el docente se enfrente en lo individual contra toda la estructura estatal, es decir, nada de que en bolita, nada de que en sindicatos, nada que en colectivo, va a ser uno por uno el que va a enfrentarse y nada de que la representación sindical estará presente cuando la investigación, de acuerdo al artículo 46 bis de la ley de los trabajadores al servicio del Estado, que ustedes saben que se debe levantar un acta administrativa y bueno, siempre habrá una representación sindical, eso ya no es cosa del pasado, de acuerdo a esta ley que estamos señalando. El punto 17 que estamos analizando sustituye los tribunales laborales por tribunales administrativos en casos de conflicto en los 4 temas. Es decir, cuando los trabajadores quieran inconformarse, más adelante lo explico, primero tendrán que presentar un recurso de revisión ante el propio patrón para que el patrón diga si está cometiendo o no alguna arbitrariedad, y después de eso los trabajadores tendrán que acudir a un tribunal contencioso administrativo. Ya no puede el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o tribunales locales burocráticos conocer de los temas que estamos aquí señalando porque ya no son trabajadores y consecuentemente pues obviamente esos derechos solamente son materia de tribunales administrativos. Es decir, prácticamente veremos en los tribunales de arbitraje, y lo digo de una manera figurada, se prohíbe el paso a los trabajadores docentes. Aquí no son trabajadores, váyanse a otro lado. El punto 18, desaparecen los nombramientos de base para quienes ya lo tienen y para los de nuevo ingreso. Este es un tema muy delicado, porque al convertirse en sujetos administrativos, esos nombramientos de base que todos los trabajadores docentes tienen, desaparecen. Este transitorio octavo, si lo leemos con cuidado, nos puede dar una idea de lo que esto significa, es decir, finalmente se está condicionando la permanencia a las evaluaciones. Entonces, si está condicionada la permanencia a las evaluaciones, obviamente el contrato de base ya no puede existir, porque obviamente se convierte en un contrato necesariamente con una condición temporal y llega a desaparecer. Y obviamente por eso señalamos que tiene una condición de aplicación retroactiva a los derechos porque desaparece y pulveriza los nombramientos de base, y alguien puede decir, no, a mí no me pueden despedir o no me pueden separar porque yo ya tengo un contrato de base o tiene que haber un juicio previo en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No, nada de eso ya existirá en ese sentido. Después el punto 19 dice, desaparecen los nombramientos de base para quienes ejerzan funciones de dirección sin el nombramiento respectivo condicionado de evaluaciones unilaterales. También igualmente a los de funciones de dirección, cualquier nombramiento de base estará también sujeto a una determinación de la evaluación y obviamente desaparece una de las figuras más importantes que había en el derecho laboral mexicano, el de la inamovilidad. Es decir, hay una nueva figura que se está creando, que son los contratos por tiempo fijo, de naturaleza eventual, en sustitución a los nombramientos de base.
en adelante, y bueno, como lo está estableciéndose aquí, serán por periodos escolares los nombramientos, que serán de tiempo fijo, y entonces obviamente cada vez que se pueda estar llevando a cabo un ciclo escolar, se estarán otorgando los nombramientos, y obviamente no se tiene derecho a un contrato por tiempo indefinido, porque obviamente el tema de las evaluaciones que se puedan aprobar va a depender mucho con el pretexto del presupuesto o lo que ustedes quieran. En adelante los nuevos profesores no van a conocer los contratos de base. Prácticamente los contratos de base los vamos a poner en algún museo de antigüedades, y miren, así eran los contratos de base, para en adelante estarían desapareciendo. El punto 21, crea la figura del nombramiento provisional para cubrir una vacante temporal menor a 6 meses. Este nombramiento provisional menor a 6 meses, obviamente no desaparece lo que el artículo 6 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado establece, de que a partir de los 6 meses se adquiere la definitividad. Alguien te diga, es que se aplica la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ya no se aplica. En adelante la ley que tendrán que consultar los trabajadores docentes, su ley, nada más en la que tendrán que revisar, será la Ley General del Servicio Profesional Docente. La Ley Federal del Trabajo la tienen que tirar a la basura, ya no les va a servir. Ya es un derecho que les molesta al gobierno, y entonces el punto de referencia único va a ser que hagan de cuenta la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que ustedes conocen, las condiciones generales de trabajo que ustedes conocen, son sustituidas por la Ley General del Servicio Profesional Docente. De ese tamaño está el problema. Es un tema bastante grave, la consecuencia que se establece aquí. Por otro lado, el proceso de compactación permite contratos por horas, y con ello fraccionar el pago salarial a los maestros. Hay algunas disposiciones que dicen que se evitarán los contratos por horas, pero sin embargo hay cuestiones muy contradictorias que establecen, sobre todo en el artículo 42C, en el escenario de que los trabajadores que no estén contratados déjenme buscar este artículo porque me parece que es muy importante, sobre todo porque la interpretación ya no va a quedar en manos de los trabajadores. Dice el artículo 42 al que estoy haciendo referencia, y que precisamente aquí puede pulverizar los contratos de trabajo y puede estar empobreciendo más a los trabajadores docentes. En la educación básica, media y superior, la asignación de horas adicionales para los docentes que no sean de jornada serán consideradas una promoción en función de las necesidades del servicio. Me preocupa lo que dice el inciso C. En un plantel en que el docente no presta sus servicios, siempre y cuando se trate de horas fraccionadas en el número que determine la autoridad educativa o organismos descentralizados, y en dicho plantel no existe personal que cumpla con lo establecido en las fracciones 1 y 2 del presente artículo. Puede ser que haya trabajadores que no estén trabajando en ese plantel, y entonces el hecho de que no estén trabajando en ese plantel les permite en un momento determinado que se les pueda dar un contrato por horas fraccionadas en un momento determinado, y obviamente lo que se está buscando es que no estén laborando en varios planteles. Lo que se está buscando es de que sea en un solo plantel, y quienes estén laborando puedan estar laborando esas horas fraccionadas. Pero la redacción del 42C, desde mi punto de vista, es preocupante, porque permite que gente que no tenga ningún tipo de contrato pueda ser contratada de esa manera, con esta evaluación por horas. Luego, el 23, desaparece el derecho de inamovilidad en el empleo. Esto, ¿por qué lo pongo? Bueno, finalmente el derecho de inamovilidad en el empleo que plantea el artículo 6 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado es el derecho de que el trabajador, para poder ser separado, tiene que tener derecho a un juicio previo. Hay una discusión que se plantea en el artículo 70, porque instaura un procedimiento autoritario que permite la separación inmediata sin que haya la garantía de audiencia prevista en la legislación laboral. Yo he tenido algunos encuentros con algunos personajes de la Secretaría de Educación Pública informalmente, y me dicen, es que sí se plantea la garantía de audiencia para los trabajadores docentes, porque previo a que sean separados pueden ellos aportar las pruebas necesarias para que puedan valorarse si se puede dar la separación o no. Pero ¿saben las pruebas ante quién se presentan? Ante la propia SEP. Obviamente la garantía de audiencia se refiere a no solamente a ser escuchados,
sino la garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Constitución es el derecho a un juicio previo, pero ante una autoridad distinta, no ante el patrón, porque obviamente eso ya no es un tema de una garantía de audiencia, ese es, te escucho como patrón, y entonces ellos dicen de que esto estaría significando la garantía de audiencia. Luego, se establece en el punto 25 nuestro, como causal de separación sin responsabilidad de las autoridades, la negativa a participar en los procesos de evaluación sin considerar la antigüedad y nivel académico. Ya se ha dicho, y esto está en el transitorio octavo, todo aquel trabajador que diga yo no voy a participar en los procesos de evaluación, yo ya tengo 20, 25 años de antigüedad, ya tengo tales grados, maestría o doctorado o licenciatura o lo que fuera, y con tales experiencias y tales reconocimientos, eso no tiene nada que ver, estará obligado a una evaluación, y la negativa significará la separación. Se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el primero o segundo proceso de evaluación y no se incorpora el proceso de regularización sin considerar la antigüedad y el nivel académico. Es decir, aquí, cuando habla de resultados insuficientes, ¿quién determina qué son resultados insuficientes? ¿Quién los va a catalogar? Obviamente es una determinación unilateral, porque será el instituto el único que determine cómo va a darse esa evaluación, y obviamente los profesores, los docentes, los maestros no tienen el derecho a estar interviniendo en el proceso de su elaboración. Entonces obviamente la determinación siempre será unilateral, y obviamente pues siempre tendrán que adecuarse a los nuevos sistemas modernos, seguramente de memorización o demás, en donde no haya un razonamiento de los temas educativos, y bueno, que finalmente son temas bastante delicados. En el punto 27 establece como causal de separación obtener resultados insuficientes en el primer y segundo proceso de evaluación y no se incorpora en el proceso de regularización. El 28 se establece como causal de separación sin responsabilidad gubernamental obtener resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación con base en criterios unilaterales, es decir, desde el primero, segundo o tercero proceso de evaluación puede haber un tema de separación a los docentes. El punto 29 que estamos analizando, obviamente esto trae como consecuencia que los docentes, a partir de la publicación de esta disposición, desaparece el derecho a reclamar la reinstalación en el puesto, a reclamar el pago de una indemnización en su caso con pago de salarios caídos. Eso ya no existe en la Ley General del Servicio Profesional Docente. El derecho a reinstalación o a reincorporación desaparece, porque hagan de cuenta, en adelante la única legislación que habrá que revisar es esa, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que no tiene precisamente este elemento tan importante. Luego, el punto 30, se establecen 8 causales más para terminación de los efectos de nombramientos sin responsabilidad gubernamental, sin necesidad que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Los artículos 69 de esta disposición vale mucho la pena revisarlos, porque son las nuevas disposiciones con las cuales se podrá hacer separado, y obviamente ¿quién lo va a determinar? Pues de manera unilateral el patrón. Esta disposición dice: el personal docente y personal en funciones de dirección o supervisión en la educación básica tendrá, conforme a esta ley, las obligaciones siguientes. Habla cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y en su caso reconocimiento, cumplir con el periodo de inducción, prestar los servicios docentes en la escuela en que se encuentra adscrito y abstenerse de realizar cualquier cambio de adscripción sin previa autorización, abstenerse de presentar al servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que se refiere esta ley y demás disposiciones aplicables, presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se refiere esta ley, sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta ley, atender los programas de regularización, formación, capacitación y actualización y los demás que señala esta ley. Dice que los servidores públicos que incumplan con lo previsto en esta ley estarán sujetos a las responsabilidades que procedan. El artículo 74 es más enfático, porque dice que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 69 de la presente ley dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente
sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Y lo pone para que no haya duda, ¿no? ¿Saben qué? Si ustedes quieren aplicar el artículo 46 o 46 bis de la ley burocrática, pues no les aplica. Se permite la separación cuando el personal docente no asista por más de 3 días consecutivas o discontinuos en un periodo de 30 días naturales. Es decir, desaparece ya esta figura de las faltas continuas, y ahora podrá darse la separación cuando haya más de 3 faltas discontinuas en un periodo de 30 días, que obviamente plantea una nueva causal. Y bueno, el punto 32 es la razón de la separación del puesto será unilateral, y la autoridad es la que aplica la sanción, y es la misma que conoce de la revisión, convirtiéndola en juez y parte. El artículo 80, para no dejar lugar a dudas, dice: en contra de las resoluciones administrativas que se pronuncian en los términos de la presente ley, los interesados podrán interponer el recurso de revisión ante la autoridad que emitió la resolución que se impugnó. Y bueno, obviamente, ¿ante quién lo va a hacer? Ante la propia autoridad, dentro del término de 10 días, ya olvídense de los 4 meses para presentar sus demandas o recursos. Ahora los nuevos términos estarán acotados, por supuesto que se requiere de una asesoría especializada. Los abogados laborales, ya hace mucho tiempo que estamos capacitados ya en los temas administrativos. Ya este tema de convertir a trabajadores administrativos es un proceso que se ha dado desde 1980 en los trabajadores académicos. Yo como académico, yo soy profesor también, pero de una universidad autónoma. A nosotros la cuestión esta nos pasó desde 1980, pero curiosamente en el caso de los académicos se creó un capítulo especial de trabajadores académicos en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, finalmente tenemos reconocimiento como trabajadores, y en el caso de ustedes no se creó un capítulo especial de trabajadores docentes, sino lo sacaron de la ley de manera burda, y bueno, obviamente plantearon estos escenarios. Esto sería en conclusión los 32 puntos más destacados. Yo creo que es una propuesta para que se pueda analizar por los docentes en general. Es posible que pueda haber 50 o 60 puntos en los cuales desde nuestro punto de vista sean inadmisibles. Fue una revisión que quise hacer y plantearla de esta manera, para que de manera didáctica pudiera ser del conocimiento de los trabajadores docentes y vieran la magnitud de lo que representa este escenario. Yo les quiero decir que esta disposición, por supuesto, que es violatoria al artículo 1 de la Constitución, que establece el principio de progresividad, el principio de que los derechos constitucionales y los tratados internacionales tienen la equivalencia, y aquí una ley de esta naturaleza está borrando el derecho de organización sindical, de contratación colectiva, y el derecho mismo de la esencia del trabajador, que se les conoce su calidad de trabajador y consecuentemente todos sus derechos adquiridos como trabajadores. Entonces, obviamente, el tema es bastante delicado. Creo que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra. En estas leyes ya hay 2 leyes aprobadas, que obviamente en realidad las 3 forman una unidad y que no se pueden estar separando. En un momento determinado lo que hemos visto es que los jueces que han estado conociendo de los amparos presentados contra las reformas constitucionales, bueno, fueron concentrados, como ustedes saben, en la ciudad de Cholula. Son 3 jueces los que están conociendo de esta manera, y bueno, todos ellos están diciendo, perdónenme, pero yo no veo ninguna violación a los derechos de los quejosos, porque no veo que les estén afectando sus derechos con motivo de las reformas constitucionales. Los jueces creo que tienen otro tipo de lentes, no ven, y dicen que el hecho de que les estén quitando sus derechos laborales no quiere decir que ya les estén afectando sus derechos. Y ahorita pues está en el debate. Ahorita estamos en los tribunales colegiados esperando las resoluciones correspondientes, que no sabemos cuándo se puedan dar, pero obviamente puede ser que en no más de 2 meses podamos estar teniendo las resoluciones definitivas de los tribunales colegiados en el circuito, donde estén validando las reformas constitucionales, y tengamos que estar acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para acudir a las instancias internacionales y señalar que este Estado mexicano no solamente está cancelando los derechos de los trabajadores, sino que además está quitando el derecho de amparo a los trabajadores, porque
se ha reformado la ley de amparo a partir del día 3 de abril del año de 2003.